Muy especial verles a todos de nuevo. We'll start our meeting tonight with prayer, so I invite you to kneel. Así que les pido que comencemos con una oración. Our loving God in heaven, Dios amante que estás en el cielo, it's been a long 12 months since we've met together here in the islands of the sea. ya han pasado 12 meses de la última vez que estuvimos aquí en las islas del mar, las islas We have de very los precious mares. memories of the past, Tenemos muchas memorias preciosas del pasado, but may this present camp meeting bring us closer together and closer to you. que pueda este campestre traernos cada vez más cerca a cada uno y a ti. We invite your presence to give clarity and understanding. Invitamos tu presencia para que nos traigas claridad y entendimiento. Bless us with an understanding of your character, Bendícenos con una comprensión de tu carácter that we might be transformed by it. y que así podamos ser transformados por ella. We ask this in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. It's been a long week and the weather is very warm. Ha sido una semana bastante larga y la- So we're el going to ambiente, tackle something simple tonight. el ambiente ha estado bastante húmedo. Así que hablaremos de algo simple el día de hoy. I've asked you to bring your Bibles. Les he pedido que trajeran sus And I Biblias. can see they're already open and ready. Veo que ya las tienen listas. If you'd like to go to 2 Peter chapter 1, verse 12. Y si pueden, por favor, ir a 2 de Pedro 1:12. 2 Peter 1:12. 2 de Pedro 1:12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. This is the second letter of Peter to the members of the church. Esta es la segunda carta de Pedro a los miembros de la iglesia And he's going to remind them of things that he's already said and written to them. y les recordará de cosas que ya les ha dicho. The purpose of that is that they can be established in what is present truth. Y el propósito de hacer eso es para que queden establecidos en la verdad presente. So we're going to go over tonight things that you already know. Que hoy estaremos hablando de cosas que ya sabemos, To establish us. para así quedar establecidas. So we've been talking about the early and latter rain. Ya hemos hablado de la lluvia temprana y tardía. And where do we mark the beginning of the early rain? ¿Dónde marcamos el inicio de la lluvia temprana? 2001, 2001. early rain. Then we've got the Sunday law. Luego tenemos ley dominical. I'm going to write 2024. Yo pondré 2024. The latter rain and then close of probation. Luego lluvia tardía y luego cierra la puerta de la gracia. So we know the early rain is this period from 2001 to Sunday law. Entonces sabemos que la lluvia temprana es este periodo, del 2001 a la ley dominical. And where do we mark the midnight cry? ¿Y dónde colocamos nosotros el 2018.
¿Dónde colocamos el clamor de medianoche en 2018? So how much of this history is early rain? ¿Cuánto de esta historia es lluvia temprana? The whole history. Esta historia entera es lluvia What's temprana. the difference between the rain that came prior to 2018 and the rain after? ¿Cuál es la diferencia entre la lluvia que vino antes del clamor de medianoche y después? If we think of the agriculture model, what would be the difference? Si hablamos, por ejemplo, del modelo de agricultura, ¿qué diferencia habría? What did the early rain produce here? ¿Qué produjo la lluvia temprana aquí? Big voice. Well, there's a seed. We place the seed here. Aquí está la semilla, Rain's going to come and create what? la lluvia vendrá y, Blade. y produce el brote. And then more rain's going to come and create Luego fruit. más lluvia viene y se crea el fruto We know in the latter rain we get o the espiga. maturity of that fruit. Y luego después, en la lluvia tardía, se llena la espiga, crece el We could fruto. say the difference between the blade and the fruit is complexity. Podríamos decir que la diferencia entre el primer brote, la primera hoja, al fruto es una diferencia en It's complejidad. still rain that has produced this blade. Pero lo que produjo el brote es lluvia. It's created a new life form. Creó una nueva forma de vida. Everything that is needed is in that seed, Todo lo necesario está dentro de esa semilla. and the messages are going to cause growth. Y los mensajes causarán crecimiento. You can't have fruit unless you have the blade first. Pero no se puede tener fruto sin tener primero la hoja. It has to start somewhere. Tiene que comenzar en algún punto. But we can see how much more complex this plant is here from its beginning. Pero se puede ver claramente cuán más compleja es después de 2018 que antes What esta we want planta. to do tonight is to have a look at what's simple to see if it can help us to understand what's complex. Lo que sí quiero que intentemos hacer es ver la parte simple, la fase simple, a ver si nos ayuda a entender la fase más compleja. We will see that what's complex is a repeat and enlarge of what's simple. Y diremos que lo que es complejo es simplemente una repetición y expansión de la fase simple. Around about the turn of the century, Más o menos en el cambio de siglo, makes me feel really old. que al pensar ya me hace sentir vieja. I went on a search of the Bible. I wanted to understand something. Fui a la Biblia buscando algo, quería entender algo. I wanted to understand Luke 21:24. Quería entender Lucas 21-24. It talks about how Jerusalem will be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Y es donde hablaba de que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles fuesen cumplidos. I had believed for some time that that verse was fulfilled in 1967. Yo, por alguna razón, creía que ese verso se había cumplido en 1967, When Israel defeated an alliance of Arab nations in the Six-Day War. cuando Israel había vencido a las naciones árabes en la Guerra de los 6 días. The literal Jews had retained literal Israel, the literal O sea, glorious land. El Israel literal había podido recuperar y obtener la Jerusalén literal, o el Israel literal. Understand this verse, Y en cuanto estudiaba, intentaba entender ese verso,
the thought came to my mind that what would help me was an understanding of the daily. Me vino el pensamiento de que yo lo conseguiría entender si comprendía el continuo. I don't know where that came from, but I thought if I understood the daily, I'll understand Luke 21:24. Y yo decía, si entiendo el continuo, voy a poder entender Lucas 21:24. It's very hard, and I think impossible, to empty your mind of preconceived opinions. Yo a veces pienso que es muy difícil o hasta imposible vaciar tu mente de pensamientos tried to do that. preconcebidos. Yo intento hacerlo, But there was a little file in my brain that said the daily was Christ's heavenly ministry. pero obviamente en mi cabeza estaba esta idea de que el continuo era el continuo sacrificio de But Cristo en el cielo, I needed to understand that for myself. pero tenía que ir yo misma a entenderlo por mí misma. Don't search for the understanding of those two things. Went over a couple of years. Y esta búsqueda, en tratando de entender estos dos temas, me llevó algunos años. And I found the answer to the question on the daily in the Y, Seventh-day Adventist Bible commentary. y terminé comprendiendo el asunto del continuo en el comentario bíblico adventista. I looked through many sources. I had all the lexicons and thesauruses, all the language tools. Fui a muchos diccionarios, a muchas concordancias, tenía todas las herramientas, But the Seventh-day Adventist Bible commentary laid it out very clearly. pero el comentario bíblico adventista lo dejaba bastante claro, Because what it did is it laid out the two views side by porque, side. porque lo que el comentario bíblico adventista agarró colocó las dos ideas que había sobre el Old continuo. view that the daily was paganism, La idea antigua de que el continuo era el paganismo and the new view, which was really an old view, that it was Christ's heavenly ministry in the sanctuary. y la visión más nueva, que en realidad es la más vieja, es de que era el sacrificio de Cristo en el santuario. Those two views were at odds with each other. Esas dos visiones estaban en conflicto, But when they laid out the two histories, it became evident that it was paganism. pero cuando ellos hablaron de las dos partes en el comentario, se quedó claro para mí I que was era, happy to get that understanding. me quedó claro para mí que era paganismo y me alegré mucho de comprender eso. And I thought, I wonder how many other people out there are teaching this. Y me pregunté cuánta gente habría que enseña esa visión del continuo, And I siendo did a Google paganismo. search, Y lo busqué en Google. and I found an audio recording of Elder Jeff Peppinger. Y me encontré con un audio del anciano Jeff Pippenger, He not only explained the daily, donde no solamente explicaba el continuo, but he also explained Luke 21:24. sino que también explicó Lucas 21:24, That the times of the Gentiles had been fulfilled in 1798. y de que el tiempo de los gentiles se habían cumplido en And that 1798. message gave me the answers to my two questions. Y fue estos mensajes los que me trajeron la respuesta a mi pregunta. And I thought, sign me up, I've found my people. Y yo dije, ya encontré a mi gente. The message of the daily is a message prior to 2001. El mensaje del continuo es un mensaje que vino antes del 2001. The 2520 is part of the early rain. El 2520 es parte de la lluvia And Elder temprana. Jeff
brought those two messages together with great clarity. El anciano Jeff puso estos dos mensajes juntos con mucha claridad. It created a blade in me and a blade in the movement. Creó la hoja en mí y en el movimiento. When Elder Tess comes along in 2018, Cuando la anciana Tess viene en 2018, she's going to take these messages that are very simple ella va a tomar estos mensajes que son bastante simples and add complexity to them, y les añade complejidad, because she's going to show that they are complex historical events. porque nos va a hablar de que son eventos históricos complejos. We got the simple messages and they did their work. Tuvimos y recibimos los mensajes simples, hicieron su obra, But we needed the complexity to create fruit. pero necesitábamos de la parte compleja para desarrollar el So fruto. hidden histories in Daniel 11 come to life. Así que historia que estaba escondida en Daniel 11 nos es presentada And we are now understanding line upon line in a greater degree than we had before. y entendimos línea sobre línea en un grado mayor de lo que habíamos estado entendiendo. What the early rain does is it gives us bones, Lo que la lluvia temprana hace es darnos huesos and we need to put more flesh on those bones. y hay que ponerle carne a esos huesos. But the bones are still valid and they give us the basic structure. Pero los huesos siguen siendo válidos, son los que nos dan la estructura básica. So I want to start by reviewing some basic structure tonight. Así que me gustaría comenzar repasando estructura básica. And I'm going to be reminding us of things we already know. Y estaré recordándonos de cosas que ya conocemos. So we're going to review something that we've done to death here. Hablaremos también de cosas que hicimos aquí mismo And look at the prophecies of Daniel. y veremos las profecías de Daniel. So Daniel lays out 4 prophetic histories Daniel habla de 4 historias that are built proféticas on the principle of repeat and enlarge. que están construidas bajo el principio de repetición y expansión. So what are our chapters? ¿De qué capítulos estoy hablando? Four prophetic histories and how many kingdoms of prophecy? 4 historias proféticas. ¿Y cuántos reinos proféticos? Babylon, Medo Babilón, Persia, Babilonia, Medo-Persia, Greece and Rome. Grecia y Roma. And with Daniel 2, we get the image. Es de Daniel 2 de donde obtenemos la imagen That tells us that these kingdoms will increase in strength but decrease in morality. que es donde vemos a estos reinos creciendo en fuerza, pero disminuyendo en moralidad. Gold, silver, bronze, iron. Oro, plata, bronce, But already we hierro. know that there is more complexity to Rome than we see in the other kingdoms. Pero ya en el capítulo 2 vemos que hay más complejidades que envuelven el tema de Legs, Roma. we have feet of iron and clay, we have toes. Tenemos las piernas de hierro, pues los pies de hierro y barro, y los dedos. Rome goes through to the end, but it has different stages. Roma es la fase final, pero tiene diferentes fases en sí misma. What's the story of so what's the theme of Daniel 2? ¿Y cuál es el tema entonces de Daniel 2?
Thou, O king, are a king of kings. Tú, rey, eres rey de reyes. After thee shall arise another. Después de ti se levantará otro reino. So what's our theme? Así que, ¿cuál es el You tema? can't have a king without a kingdom. You can't have a kingdom without a king. No podemos tener un rey sin reino o un reino sin rey. Daniel 7. You know the story. Daniel 7, conocemos la historia. Lion, bear, leopard, and beast. León, oso, leopardo y bestia. What's the theme? ¿Cuál es el tema? Politics. Política. This is how these kingdoms behave, how they conquer and rule. Es de cómo se comportan estos reinos, cómo conquistan y cómo gobiernan. And when we look at the fourth beast, what do we see? Y cuando vemos a la cuarta bestia, ¿qué vemos? Complexity, Hay una complejidad con esta bestia. different stages. Tiene diferentes etapas. Daniel 9. What kind of symbology are we seeing in Daniel 8 and 9? ¿Qué tipo de simbología vemos en Daniel 8 y 9? Louder. Religion. Why? Why do we say religion? Religión. ¿Y por qué es religión? These are counterfeit sanctuary language. Porque usa lenguaje falsificado del Ram, santuario. he-goat, El carnero, horns. la cabra o el chivo y cuernos. Sacrificial animals that their blood is transferred to the sanctuary by the horns of the sacrificial tables. Son animales que usaban en el sacrificio del santuario y que su sangre era llevada en los cuernos hacia el altar. We see that Babylon, while it's not mentioned here, Vemos que aunque Babilonia no es mencionada, is the oxen of Daniel 4. continúa siendo la vaca This is where we also Well. see complexity connected with the horns. o el búfalo de Daniel 4 y sigue conectada con el tema de los cuernos. The blood or the life of Babylon, Medo Persia, and Greece La sangre de Babilonia, Medo-Persia y Grecia will be transferred to Rome. será transferida a It will Roma. take on the religion and culture of all the previous kingdoms. Por lo tanto, ella tomará la religión y la cultura de los reinos anteriores. What's the story of Daniel 11? ¿Cuál es la historia? King of the north. ¿Cuál es la historia de Daniel 11? El rey del Because norte. who's our kings of the north? Porque ¿quién es el rey del All norte? of these. Todos estos. So Babylon, even though it's not mentioned, is the first king of the north. Babilonia es el primer rey del norte. It's going to get conquered by Medo Persia, who will become the king of the north. Que es conquistada por Medo-Persia, se convierte en rey del norte, Who will be conquered by Greece, which will become the king of the north. que es conquistada por Grecia y se convierte en rey del norte, Who will be conquered by Rome, who will be the last king of the north. y conquistada por Roma, será el último rey del norte. And when we get into Rome as the last king of the north, Y cuando llegamos al rey del norte, el último, we're going to see complexity vemos que tiene complejidad, because it's going to go through 3 different phases. porque ahora aquí nos mostrará 3 fases. So all of this is simple. Todo esto hasta aquí es The simple. histories laid out about Rome are simple.
Las historias acerca de Roma son simples, but we can see even at a simple level that Rome has a complexity that the other kingdoms don't. pero incluso viéndolo desde la perspectiva de la simplicidad, Roma carga en sí misma complejidades. So I want to have a look at this. Así que quiero ahora que veamos este de acá. Daniel 11 and the story of the king of the north. Daniel 11 y la historia del rey del norte. And we're going to see that there are three histories of Rome given in Daniel 11. Y quiero que veamos que hay tres historias acerca de Roma en Daniel 11. What does Rome have to do in order to become king of the north? ¿Qué tiene que hacer Roma para convertirse en rey del norte? Big voice. Conquer. Has to conquer the previous king of the north. Tiene que conquistar al rey del norte anterior. Going to conquer the previous king of the north? We'll come back to this history and look at a bit closer in a minute. Ya miraremos un poco más de cerca esta parte, pero tiene que Has to conquistar become the king of the north. tiene que convertirse en rey del norte. Then what's it going to do next? ¿Y qué hace Do después? you remember? ¿Alguien recuerda? Got to conquer three geographical areas. Tiene que conquistar tres áreas geográficas. And then it's going to rule the world. You Y remember? luego gobernar el Reminding mundo. you of things you already know. I'm just putting it on the spot. Les estoy recordando de cosas que ya saben. And then it's going to rule the world for how long? Y luego gobernará el mundo For a time. 360 years. por un tiempo, 360 años. Then we're going to come down. This is pagan Rome, ancient Esta es la Rome. esta es la fase pagana de Roma. We'll come down to papal Rome. Tendremos la fase papal. And what's the story of papal Rome? ¿Y cuál es la historia de la fase papal? Same pattern. Es el mismo patrón. What does it have to do first ¿Qué before it tiene rules que the hacer world? antes de conquistar el mundo? What's it going to conquer? ¿Qué conquistará Roma papal? Got to pluck up three horns. Tiene que sacar tres cuernos. The Heruli, Los érulos, Vandals, los and the vándalos Ostrogoths. y los ostrogodos. Then what's it going to do? Y luego For how long? gobernará por cuánto? A time, Por un tiempo, times, tiempos and half a time. y medio tiempo. So when we come down to modern Rome, Ahora, cuando vamos a la Roma moderna, what's it got to do? ¿qué tiene que hacer? Conquer three geographical areas before Tendrá it que, can rule the world. tiene que conquistar tres áreas geográficas para gobernar el mundo. We mark the first one as 1989, Marcamos la primera en 1989 and the conquering is of y es la conquista de King of the South. del rey We'll del say sur. the USSR. Pondremos aquí Unión Soviética. And then
We're doing the simple. Y luego, You've got a Bible in your hands. ¿qué más tiene que conquistar? All right. Before we fill this in, let's go back Antes to de, this one. antes de llenar este, vamos al primero, Go to Daniel chapter 11. Daniel 11, And we're going to jump in. y entraremos, We'll jump in at verse 14. comencemos en el verso 14. And in those times there shall many stand up against the king of the south. Also, the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. So we've jumped into a history where the king of the south is in trouble. Hemos entrado en una historia donde el rey del sur Who's está en standing up against the problemas. king of the south? ¿Quién es el que se levanta contra el rey del sur? What does the verse say? ¿Qué dice el Many. versículo? Muchos se Many men are levantarán, standing up against the king of the south. muchos se levantan contra el rey del sur. And also the robbers of God's people Y luego are también exalting dice, themselves. y los hijos de los disipadores de So tu the king of the pueblo. south has many enemies, and one of them here is Rome. Así que el rey del sur tiene muchos enemigos, y uno de estos es el rey del norte. The robbers of God's people is Rome. Aquí cuando dice los hijos de disipadores de tu pueblo se refiere a Roma. And we can prove that from Daniel chapter 2. Eso lo podemos probar con Daniel capítulo 2, Because that word robbers means breakers. porque la palabra aquí disipadores significa rompedores. And in Romans chapter 2, it is the fourth kingdom that breaks God's people. Porque Roma es el reino que rompe, quiebra al pueblo de Dios. But it is Rome that establishes the vision, and Rome also falls. Es también Roma la que confirma la visión y también cae. Come to verse 16. Saltemos al verso 16. I'm sorry, we'll read verse 15. Let's not jump. Sin saltar, leamos el 15 mejor. So the king of the north shall come and cast up a mount and take the most fenced cities. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes, tomará la ciudad fuerte. And the arms of the south shall not withstand, neither their chosen people, neither there shall be any strength to withstand. Y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. So the king of the south is in trouble. El rey del sur está en peligro. The king of the north is going to come against the king of the south. El rey del norte vendrá contra el rey del Who's the sur. king of the north here? ¿Y quién es el rey del norte aquí? In verse 15. En el 15. Who's the king of the north in verse 15? ¿Quién es el rey del norte en el verso 15? Rome's not king of the north yet. Todavía no es Roma el rey del norte. It's the same king of the north that's been fighting the king of the south in the previous verses. Es el mismo rey del norte que estaba peleando contra el rey del sur en los versos anteriores. It's Greece. Es Grecia. But remember, Greece gets divided up into lots of sections Solo que Grecia quedó dividida en varias secciones. and then into 4 Luego en 4. and then into 2
Luego en tú, en King of the dos. north and the king of the south are both who? El rey del norte y el rey del sur en esta fase son They're los both dos. Greece. Ambos son Grecia. So the king of the north of Greece is fighting the king of the south of Greece. El rey del norte, Grecia, está peleando contra el rey del sur, Grecia. And the king of the south of Greece is in trouble. Y el rey del sur, Grecia, está en Verse problemas. 16. 16. But he that cometh against him, Y aquel que vendrá contra él, we have to determine who these pronouns belong to. tenemos que decidir a quién le pertenecen estos pronombres. Who's the he and who's the him? ¿Quién es el que vendrá contra él? Rome is coming against the king of the north. Aquí es Roma la que vendrá contra el rey del norte. Rome is coming against the king of the north of the south. Sorry, of Egypt. Roma viene contra el rey, This is 64 creo que dijo norte de Egipto. BC. Esto acá es el año 64 antes de Rome Cristo. is going to conquer the Seleucid Empire. Roma conquistará el imperio seleucida. Pompey, Roman general, is going to annex Syria. Pompeo va a anexarse Brings the Siria end of Seleucid rule. y termina el And Rome gobierno is now the king of the seleucida. north. Y allí se convierte en rey del norte. But it's been a player in history for a while. Pero ya Roma venía siendo un personaje en este It's juego been meddling in the affairs of countries for years. muchos años, venía metiéndose en los asuntos Now it mundiales. is king of the north. Pero es ahora que se convierte en rey del norte. So what's it going to do next? Así que, ¿qué hará después? Verse 16. Verso 16. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before Rome. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se pueda parar delante de él, Roma. And Rome, the king of the north, shall stand where? Y Roma estará en ¿dónde? Which by the king of the north's hands shall be consumed. Que será consumida bajo su poder. Verso 16. 63 BC. El año 63. This is where Pompey captures Jerusalem. Es aquí donde Pompeo captura Jerusalén. He enters the most holy place. Entra al He Santísimo. appoints the rulers in Jerusalem and in Judea. Puso sus propios líderes, gobernadores en Judea. And this is where you mark Roman control over Judea. Es aquí donde se marca el control de Roma sobre Okay, Judea. so he's conquered 2 geographical areas. Así que ya van dos espacios geográficos. He needs to conquer the third. Falta la tercera área What's the third geográfica. conquering? ¿Cuál es la tercera? Egypt. Egipto. And what event do we call that? What's the marker? ¿Y qué evento colocamos aquí? Battle of Actium. La batalla de Actio. This is Actium. Then Rome will rule for a time, which takes us to Luego Roma gobernará por un tiempo que nos lleva al año no, sorry. que nos lleva al año 330. Because Constantine's going to move his capital over to Rome in the east. Es donde Constantino cambia la capital. So 3 geographical areas. Así que aquí conquistan
tres áreas geográficas. Babylon, ancient Babylon, also had to conquer 3 geographical areas. La Babilonia antigua también It had to conquistó conquer tres áreas Syria, geográficas. Palestine, and Egypt. Babilonia tuvo que conquistar Siria, Palestina y Like Egipto. all of the kingdoms had to conquer 3 geographical areas before they became worldwide kingdoms. Ustedes verán que cada uno de estos reinos de la profecía conquistaron tres espacios geográficos antes de ser el rey del norte. So we come down to this history, and now tell me what the second marker is. Ahora, ¿cuál es el siguiente marcador aquí, volviendo a nuestra línea en nuestro tiempo? You can use your cheat sheet. First the king of Primero the la Unión South, Soviética, glorious land. luego la Tierra Gloriosa And then Egypt. y luego Egipto And then y luego short space. gobernará por un corto tiempo And then falls. y luego caerá. Falls. So what we used to teach, Lo que solíamos enseñar first the glorious land, then the world. es primero la Tierra Gloriosa, después el And we had mundo. another term for that. Y teníamos otro término para eso. What marker do we give? Oh, forget the Vandals, but that's, I don't want to get into that complexity. But what marker do we give this? No hablaremos de los vándalos ahora, pero ¿qué marcador le colocamos a la conquista de la Tierra Prophetic Gloriosa? marker. El marcador profético. When Rome takes the glorious land, Cuando Roma toma la Tierra Gloriosa, does that make sense? We call that Sunday law. llamábamos a esto ley dominical. This is national Sunday law. A esta acá le llamábamos ley dominical nacional. What's this one? Y a esta, Worldwide Sunday law. la ley dominical mundial. How many Sunday laws do we have? ¿Cuántas teníamos? So we call this is the Sunday law on the Llamamos- line of the 144,000. Llamábamos a esta la ley dominical de los 144.000. What would we call that on the line of 144,000? ¿Y Close a of qué le the book. llamábamos? A esta la llamábamos el cierre a la puerta de la gracia. So while the Sunday law for the world is the close of probation, Esta ley dominical para el mundo es el cierre a la puerta de la it's gracia. always understood at a simple level Siempre entendimos en un nivel simple that Rome has to conquer those 3 things before it rules supremely. que Roma tenía que conquistar estas tres cosas para gobernar de forma suprema. I just remember we would draw the map. Recuerden que hacíamos el mapa. There's the Mediterranean Sea. Este es el mar Mediterráneo. There's the glorious land. Aquí la tierra gloriosa. What does the king in the north want? ¿Qué quiere el rey del norte? Wants Egypt. Quiere Egipto. In order to get to Egypt, you have to deal with the glorious land first. Para poder tomar Egipto, tiene que tomar la tierra gloriosa primero. So this is the literal, Este es el and literal it's also the spiritual. y también el espiritual. So that's the things we already know. Estas son las cosas que ya sabemos.
And it's relatively simple. Y es relativamente simple. We see the pattern repeat. Vemos la repetición del patrón. What the complexity of the midnight cry message gave us Lo que la complejidad que trajo el clamor de medianoche fue, or one of the things it gives us, o una de las cosas que trajo, que nos dio, is that there are multiple events going on the same time in the same history. es que hay eventos múltiples aconteciendo al mismo tiempo en la misma historia. So while the king of the north, while Rome is dealing with the glorious land, Mientras Roma está lidiando con la tierra gloriosa, it is also dealing with Egypt. también está lidiando con Egipto. So let's go to verse. So you're in Daniel 11. Vamos a Daniel 11. And what Daniel 11 does is it gives us these three histories, but it also gives us layers. Lo que Daniel 11 hace es nos da estas historias, pero nos da It takes us capas, through the history of Rome twice. nos lleva y nos habla de la historia de Roma dos It veces. takes us through the history of the papacy twice. Nos lleva por la historia del papado dos And veces. when it gives those two histories, it's not always starting at the same point. Y cuando nos va a hablar de esas historias y las repite, no siempre Because it's comienza telling a de, different story. no siempre comienza en el mismo punto, porque quiere contar In the algo history diferente. of pagan Rome, En la historia, por ejemplo, de Roma pagana, there is a thread or a story that is the conquering of the glorious land. hay un tema que es el de la conquista de la tierra gloriosa. And then there is another thread or a story that is the conquering of Egypt. Pero luego va a contar en otra historia refiriéndose más a la conquista de They are Egipto. two threads running concurrently. Hay dos hilos de historia, But sometimes they meet up. pero en algunos puntos ese hilo se encuentra con el otro. So if you look at, so we read the verses about becoming the king of the north, conquering the glorious land, conquering Egypt. Ya leímos los versículos donde hablaba de la conquista, convirtiéndose en rey del norte, conquistando la tierra gloriosa y luego Egipto. And then Daniel will give us a bit more history of what happens during this time. Luego Daniel habla un poco más de qué pasa en esta época cuando gobierna por un tiempo. And then if we jump down to verse 23. Pero vamos ahora al verso 23. And after the league made with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. Y después de la alianza hecha con él, él hará el engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. And what Daniel is going to do here is take us back in time. Lo que Daniel hace aquí es llevarnos atrás en el tiempo. Way before 64 BC Nos lleva a un punto mucho antes del 64 to 161 BC. al 161 antes de Cristo. And there's a league. Y aquí donde está esta liga, esta alianza, Peace treaty, tratado de paz. an alliance with the glorious land. Fue una alianza con la tierra gloriosa. And so way back here, before Rome is king of the north, Así que acá atrás, antes de Roma ser el rey del norte, the glorious land is going to enter into an alliance with it. la tierra gloriosa hará una When alianza. Rome makes an alliance with nations, it weakens them.
Cuando Roma hacía alianzas con las naciones, las debilitaba, They always come up on top. porque ellos siempre salían en la parte So de that, encima. that verse takes us back to that history. Este versículo nos lleva a esto, a esa It tells historia. us how Rome operates. Nos cuenta acerca de cómo Roma How does it operate? funciona y cómo funciona Deceitfully. engañosamente. And does it need big numbers to do that? ¿Será que necesita grandes números para hacerlo? Small people. Con poca gente. You only need a political party. You don't need the whole nation. Solo necesitas un partido político, no necesitas el país entero. This is how Rome operates. Así es como Roma opera. And I wondered if we go back, Si volvemos, actually, even, we'll read verse 24. de hecho He, leamos el Rome, verso shall enter 24. peaceably even upon the fattest places of the province. Estando la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres. And he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches. Yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Ni los padres de sus padres, presa y despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. This gives us more information on how Rome operates. Esto de acá nos da más información aún acerca de cómo opera Does it Roma. have to do everything with warfare? ¿Sabes que tiene que hacerlo todo con guerra? Peaceably, diplomacy, Lo puede hacer también en paz, con diplomacia, alliances. alianzas, And it's going to divide up the riches. y reparte las And riquezas. it's even going to work devices against the strongholds. What is the stronghold of Rome? Y también hasta formará sus designios contra las fortalezas. ¿Qué era la fortaleza? This is the political intrigue within Rome itself. Esto acá se refiere a las intrigas políticas internas dentro de Roma Stronghold of misma, Rome is Rome. porque la fortaleza es la ciudad That's de why Roma. it falls when it moves its capital from the west to the east in 330. Por eso es que marcamos la caída cuando cambia de capital en el año 330. Now, I want to take us back to another verse. Quiero que I'll go to veamos otro 198 verso BC. y nos You llevará al know what I'm año talking about, 198? 198 a.C. ¿Saben a qué me refiero? Have a look at verse 13. Si pueden ver rápidamente el verso 13, What's the history of verse 13? ¿de qué se trata la historia del 13? Any takers? Jog any memories? This is Panium. El verso 13 es Panio. Panium is a battle between who? Panio es la batalla entre quién. Just simply, King of the North Es is el going rey to del defeat the norte King of the South. cuando le gana al rey del sur. This is the beginning of the demise of the Ptolemaic kingdom. Este es el inicio de la caída del reino de So the Ptolemaico. beginning of the end for Egypt is here in Panium. El inicio del fin del rey del sur está We can aquí en mark its Panio. end way back down here, close of probation. Podemos marcar su final total acá en cierra la puerta de la What gracia. I'm aiming to show Lo que estoy intentando is that mostrar this was a simple line of history. es que esto de acá es una línea simple de historia.
And we could lay lots of dates and events along this line. Y podemos poner un montón de fechas y eventos a lo largo de la We línea. need to see that there are actually two things happening at the same time. Pero recordar que están pasando dos cosas al mismo tiempo. We've got 198, Tenemos 198, 161, 161, 63 63. is the work that's going on about the glorious land. La obra que está aconteciendo en la tierra And gloriosa. then there is, actually, I might take that one out. And then there is another work that's going on O sea, la primera historia es lo que ocurre con la tierra gloriosa Egypt. en el 161, 63, y luego tiene que ver con la de Egipto. They're both connected at times, Son ambas historias conectadas, but separated at others. pero separadas también. So first the glorious land, then the world. Aquí, por ejemplo, dice primero la tierra gloriosa, luego el But mundo. Rome's interactions with the glorious land don't always line up with Rome's interactions with Egypt. Pero las conquistas del rey del norte a la tierra gloriosa no siempre se alinean con sus conquistas a Egipto. That is the complexity of seeing two lines of history happening at the same time. Estas son las complejidades que vienen cuando dos temas están siendo hablados al mismo tiempo. And so we see the conquering of the glorious land Así que vemos la conquista de la tierra gloriosa, son has estos to dos happen eventos. before the conquering of Egypt. Y sabemos que tiene que pasar antes de la conquista total de But the Egipto. work to bring down Egypt has been happening deceitfully, Pero la obra de hacer caer a Egipto ha venido aconteciendo engañosamente. a lot of behind the scenes intrigue Hay muchas intrigas de por tras de escena before we see the Battle of Actium in 31 BC. antes de finalmente ver la batalla de Actio. So there's a lot more detail to this history that we could look at. Hay muchos más detalles en esta historia que podríamos ver, But I'd like to take us to a more recent example so we can see the importance of seeing these two things happening at once. pero me gustaría que veamos un ejemplo un poco más reciente de ver cómo interactúan estas dos cosas. Let's go back to the Battle of Raphia. Volvamos a la batalla de Rafia. What date is that? ¿Qué fecha era Rafia? 2019. 2019. And what marks the Battle of Raphia? ¿Y qué marca la batalla de Rafia? Okay, so when we say spheres of influence, who's battling over the spheres of influence? Cuando decimos esferas de influencia, ¿quiénes son los que están luchando en las esferas de influencia? King of the South and the King of the North are battling over the spheres of influence. Es el rey del norte y el rey del sur los que están luchando en esas esferas de influencia. And we mark this as the King of the South defeating the King of the North. Y marcamos esto como el rey del sur conquistando al rey del norte. Syria, Perdón, el rey del Ukraine, sur, sí. Africa, Venezuela, Siria, Ucrania, and all the rest. Venezuela, Turkey, Libya, Yemen. Turquía, Libia, Yemen. We see the King of the South has these victories, gains these spheres of influence. Vemos al rey del sur ganando estas influencias, We know estos from other lines territorios. that this is a Pyrrhic victory. Pero a partir de otras líneas sabemos que es una victoria pírrica. It's the win you have when you don't have a win. Es esas victorias que ganas cuando realmente no ganaste They nada. win at great cost. May as well Es decir, be defeated. Ganaron
pero bajo un costo muy alto. But the king of the south defeats the king of the north. Pero el rey del sur sí le gana al 2019. rey del norte. Eso es 2019. What else do we mark? ¿Qué más colocamos en 2019? What else happened in 2019 that was a big event? ¿Qué más ocurrió en 2019 que fue un gran evento? Can you see that? Is that the back? November 9, El 9 de noviembre impeachment of Donald Trump. y su relación con el impeachment de Donald Trump. So one of the things that I think July 18 teaches us Creo que una de las cosas que nos enseña el 18 de julio, July 18, 2024 is Sunday law, siendo 18 de julio 2024 ley is to dominical, go back to July 18 of 2020. es volver al 18 de julio del 2020. And in July 18 of 2020 El 18 de julio del 2020 is where Elder Jeff and his associates were predicting Panium. es donde el anciano Jeff y sus asociados predecían que acontecería Pania. They had used some chronology to come up with that date and that year. Habían estado usando unas ciertas cronologías para llegar a esta fecha. When we come back and we revisit that history, Cuando volvemos y visitamos esta we historia, can see the mistake that they made. se puede ver el error que cometían. Our job is not to see the end of something. Nuestro trabajo no es ver el final de algo. Ellen White gives us the end of everything. Elena White ya nos da el fin de las cosas. Our job is to understand how it begins. Nuestro trabajo es entender cómo comenzó ese final. And what they were trying to do here was look at an ending when they were rejecting a beginning. Ellos estaban intentando ver un final cuando habían estado en realidad rechazando el comienzo. And what didn't they see in the beginning? ¿Y qué es lo que no vieron en el comienzo? So this was King of the South against the King of the North, is spheres of influence. Esto es Rey del Sur y Rey del Norte, luchas de esferas de influencia. November 9, 9 de noviembre impeachment of Donald Trump. es el impeachment de Donald Trump. And what Elder Jeff did was say, Elder Tess has predicted November 9. Y lo que se decía es que la anciana Tess había You can't predicho see the King of the 9 de South in noviembre. November 9. Y no hay manera de ver el Rey del Sur el 9 de noviembre. Therefore, it's a failed prophecy. Por eso dijeron, bueno, es una profecía fallida. They've got to come up with an alternative Pero tienen while they're que, still trying predicting tienen, Panium. tienen que inventarse una alternativa intentando But we predecir see Pania. that there are two things going on in this same history. Solamente que tenemos que ver que dos cosas acontecen en la misma historia. November 9 is about the conquering of the glorious land. El 9 de noviembre está acerca del tema conforme a la conquista de la tierra The King of gloriosa. the South against the King of the North is the conquering of Egypt. You've got to deal with the King of the South. Pero el tema del rey del sur tiene que ver con la conquista de Egipto. Otro tema. I'll write King of the South so don't cause confusion, hopefully. Colocaré rey del sur para no confundirnos. There are many things happening in 2019. Hay muchas cosas aconteciendo en 2019. The complexity is seeing the two
threads running together, sometimes meeting. La complejidad es ver que estos dos hilos van paralelos uno con otro y a And veces they se did tocan meet on November 9, y no se encontraron el 9 de noviembre. because what caused that impeachment? Porque ¿qué causó el impeachment? Donald Trump trying to interfere with Ukraine. Trump intentando interferir en Ucrania, That is a part of this story. que es parte de esta historia. You remember the drawings of the needles and the threading of the thread through the needle eye. Espero que se acuerden del símbolo de enhebrar o de pasar el hilo por las agujas. But it's also like crochet or lace work. Es como el crochet también, Where you've got a chain, you make a chain, donde haces una cadena and then you come back y luego and vuelves make other chains, bring them down and join. y Make haces other otra cadena y las juntas. Bring them down and join. So complex is separate, but they do meet up at certain events. Es complejo, son separadas, pero se encuentran en algunos eventos. So when we come down to Sunday law at our time, Cuando vamos a la ley dominical de nuestro tiempo, what do people want to see? ¿qué quieren ver la gente? The death of the king of the south. La muerte del rey del sur. And that is happening on another line of history. Y eso está pasando en otra línea de la historia. Elder Tess taught that November 9 was not raffia. La anciana Tess nos enseñó que el 9 de noviembre no es rafia. The king of the south against the king of the north over spheres of influence was raffia. El tema del rey del norte y el rey del sur con relación a las esferas de influencia, eso fue rafia. But this is still 2019. Pero el 9 de noviembre todavía es 2019. July 18, 2024 is not the Battle of Argos. El 18 de julio de 2024 no fue la batalla de Argos. The king of the south is dying. El rey del sur estaba muriendo. The king of the south has suffered their death. El rey del sur está But sufriendo he su has muerte, still yet to be decapitated. pero tiene que ser decapitado. You can mark the demise of the king of the south back here from Panium. Puedes marcar la caída del rey del sur desde acá atrás, But there's going to be political intrigue right through to the Battle of Actium. pero habrá intrigas políticas hasta la batalla de Actium. So when we say that the king of the south will die at Sunday law, Así que cuando decimos de que el rey del sur muere en la ley dominical, let's also remember that there is a national Sunday law and a worldwide Sunday law. tenemos que recordar que hay una ley dominical nacional y una ley dominical mundial. And even within the king of the south, E incluso dentro mismo del rey del sur, king of the south is fighting battles on two different fronts. el rey del sur está luchando batallas en más de un frente, Internally and externally. internamente y externamente. So complexity comes when we're juggling different threads of history at the same time. Así que la complejidad es el lidiar con más de un tema al mismo tiempo. What the early rain gave us under Elder Jeff Lo que la lluvia temprana nos dio en la época del was the anciano bones. Jeff fue los huesos. And those bones are still valid, Y esos huesos siguen siendo válidos, but they're too vague. pero son muy vagos. We need complexity to give us more detail to see where we are in history. Necesitamos más información para entender en detalle. Vagueness won't
get us to the end successfully. Si es muy vago, no nos llevará hasta el final de manera exitosa. So we can be grateful for the simple and grateful for the complexity. Así que podemos ser agradecidos por lo complejo y y lo simple. Okay, so we'll just to summarize, Así que, resumiendo, we have looked at the simple layout of prophecy that was given to us under Elder Jeff and the first Es- angel's message. estuvimos mirando a el modelo simple que tuvimos en la época de Jeff, en el mensaje de la lluvia temprana, That message was still a large part of the early rain, que ese mensaje continúa siendo una grande parte de la lluvia temprana. it was an opening of the book of Daniel, Fue la abertura del libro de Daniel. and what the midnight cry gave us was complexity of that line of history. Y el clamor de medianoche nos dio complejidad acerca de esa historia, By taking us into the hidden histories of Daniel 11, llevándonos a las historias escondidas de Daniel 11, the Diadochi Wars and the Pyrrhic Wars, la historia de la guerra de los diádocos y las guerras pírricas. and so that today we have to juggle all those histories Hoy tenemos que jugar con esas dos see the historias, relevance to our time, ver la relevancia que tiene a nuestro tiempo, but understand that there are also multiple things happening in the same history. pero también entender de que hay múltiples cosas aconteciendo al mismo tiempo. The conquering of Egypt and the conquering of the king of the south and Egypt La conquista del rey del sur y Egipto does not have to and does not always line up to Rome's interactions with the glorious land. no siempre se alinea con las acciones But the glorious land has to be conquered first. del rey del norte con la tierra gloriosa. Pero la tierra gloriosa siempre tiene que ser If conquistada you're watching the antes. news at the moment, which I'm assuming we are all doing, Si estamos viendo las noticias, como asumo que todos están viendo, you will notice that Donald Trump is now calling the world to worship the image of the beast. pueden ver que Trump está llamando al mundo a adorar la imagen de la bestia. He already has the glorious land, Ya tiene la tierra gloriosa and he did that with a small people. y lo logró con poca gente. And now it is just the world. Ahora solo le falta el mundo. These events have happened concurrently, but not necessarily connected. Estos eventos han estado aconteciendo al mismo tiempo, pero no necesariamente conectados. So let's close our study with prayer. Terminemos con una oración. Dear God in heaven, Dios celeste, you lead your people on gently, and we're very grateful. has llevado a tu pueblo de manera gentil. May we gather up all the Y estamos scraps of light that agradecidas we've been given over these years, que podamos agarrar cada porción de luz que se nos ha sido dada todos estos años and let them give us clarity of what is happening today. y que nos puedan dar claridad acerca de lo que está pasando en nuestros días. We thank you for this place of worship, for this ministry, for these people. Te agradecemos por este ministerio, por estas personas y por esta obra. And we ask a special blessing on the remainder of our camp. Y te pedimos una bendición especial por el restante de
nuestro We ask campestre. this in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you. We would like to thank you, Elder Terry, for the lovely review together. Muchas gracias, anciana Terry, por el mensaje. I believe that have all enjoyed. Creo que todos hemos podido disfrutar. And hopefully members that will go through it again